Creía que su conflicto había concluido. Tras su regreso del servicio activo, el exmilitar Elías Mercader, de 33 años, intentó ocultar su historia en la tranquilidad de los bosques de Oregón, con solo su compañero canino retirado, Sombra, como compañía. Sin embargo, cuando Sombra se internó abruptamente en el bosque una mañana, con la mirada fija y el corazón acelerado, Elías lo persiguió, adentrándose sin saberlo en un rompecabezas que no estaba preparado para desentrañar, una vivienda oculta, una niña muda y revelaciones que podrían alterar todo lo que presumía entender sobre la lealtad, el duelo y un último deber. Lo que descubran dentro los dejará sin palabras. Si alguna vez has creído en la conexión indisoluble entre un humano y un canino, o en el tipo de conclusión que evoca lágrimas, sonrisas y un renovado sentido de vitalidad, entonces quédate con nosotros. Esta narración es para ti. Elías Mercader nunca aspiró a ser el campeón de nadie de nuevo, no después de los sucesos en el extranjero, no después de Lorenzo. Su diminuta cabaña, situada en lo profundo de la naturaleza cargada de pinos de Oregón, estaba destinada a ser el lugar de descanso final para el individuo que una vez fue. Aquí afuera, nadie hacía preguntas, nadie anticipaba nada. Solo él, una estufa que funcionaba mal, una cama que nunca se sentía lo suficientemente cálida y Sombra, el único ser que todavía lo miraba como si no se hubiera desintegrado. Sombra era más que un simple canino, era el vínculo vital de Elías, el último filamento que lo conectaba a una vida que se sentía más como una película, chamuscada en su periferia. Un pastor alemán negro y fuego con ojos que habían presenciado demasiado, orejas que se crispaban al sonido de cada ramita quebrada, músculos que ondeaban con recuerdos de zonas de guerra que ambos deseaban olvidar. El perro le había salvado la vida a Elías más veces de las que podía enumerar. Sin embargo, en estos días, era más compañero que guardián, más recuerdo que misión. Hasta esa mañana en particular. Comenzó como cualquier otra, una tranquila taza de café solo, las botas de Elías aún cubiertas de barro de la caminata del día anterior y Sombra acurrucado junto a la chimenea. Pero algo cambió. En un momento el perro estaba reposando, al siguiente, estaba erguido, alerta, rígido, con las orejas hacia adelante como si hubiera detectado algo que Elías no podía. Sin ladridos, sin gemidos, solo instinto puro y enfocado. Entonces huyó. Sombra. Sombra. Espera. Exclamó Elías, agarrando su chaqueta mientras el pánico le oprimía el pecho. Sombra nunca había corrido de esa manera antes, no en el año que habían residido aquí afuera, ni una sola vez. Elías corrió tras él, con el corazón palpitando, sus pulmones luchando contra el helado aire matutino. El bosque los envolvió rápidamente. Pinos antiguos se alzaban sobre ellos como centinelas, el suelo espeso de musgo y viejos remordimientos. Cuanto más se adentraban, más se transformaba el mundo, más silencioso, más pesado, como si algo invisible los observara. No era únicamente la persecución física, era también lo que lo perseguía internamente. Cada rama que golpeaba su rostro, cada raíz que amenazaba con hacerlo tropezar, conjuraba destellos del pasado, un umbe destrozado, una comunicación por radio que no obtuvo respuesta, el grito de un mejor amigo abruptamente silenciado. ¿Por qué corría Sombra ahora? ¿Hacia qué? Entonces lo vio. Su perro se detuvo al borde de una pendiente pronunciada, con la cola levantada como un estandarte. Más allá de él, entre los árboles, algo se agitaba, no fauna, no el viento, algo deliberado. Elías lo alcanzó, con la respiración entrecortada, las manos en las rodillas. Pero antes de que pudiera articular algo, antes de que pudiera siquiera maldecir, Sombra gruñó, una advertencia baja, no dirigida a Elías, sino hacia el bosque. El aire se sentía mal. Y Elías, un soldado entrenado, un hombre destrozado, de repente sintió como si la misión nunca hubiera concluido realmente, simplemente había alterado su forma. Y en lo más profundo,
algo le informó que ya no estaban solos. ¿Qué acechaba en esos árboles? ¿Por qué Sombra lo guiaba hasta aquí? Y lo más crucial, alguien los había estado esperando todo el tiempo. Elías permaneció inmóvil un momento demasiado largo, con el pecho agitado, cada instinto de supervivencia murmurando, «Retírate». Sin embargo, Sombra no retrocedió. Su cola estaba firme, sus ojos entornados, su postura tan rígida como una estatua esculpida por el conflicto. Lo que fuera que yaciera allí, lo que fuera que lo hubiera atraído hasta este punto del bosque, aún no había concluido. Y Elías conocía una verdad por encima de todas: cuando Sombra se movía de esta manera, significaba algo. Siempre lo había significado. Las ramas se enganchaban en su chaqueta mientras se adentraban más en la línea de árboles. El bosque se volvía más denso con cada paso, más frío, más silencioso, demasiado silencioso. Ni canto de pájaros, ni susurro de pequeñas criaturas, solo el suave andar de las patas de Sombra y el golpe de las botas de Elías detrás de él. La tensión flotaba como niebla, y cada crujido de una rama sonaba como un susurro del pasado. Entonces las notó, huellas, pequeñas, humanas, no erosionadas por el tiempo ni el clima, recientes, del tamaño de un niño. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Elías. Aquí afuera, en esta remota extensión de desolación. Se agachó junto a ellas, tocando las hendiduras con dedos que aún conservaban la sensación fantasmal del retroceso de un rifle. Sin zapatos, solo huellas descalzas en la tierra. Y junto a ellas, marcas de patas más ligeras, no de Sombra, algo más pequeño. Se levantó lentamente, su corazón martilleando en sus costillas. Sombra no se había detenido. El perro se movía con propósito, como si estuviera siguiendo algo que Elías no podía percibir. No persiguiendo, rastreando. Un destello de memoria lo golpeó con fuerza, una jungla diferente, sonidos diferentes, el olor a humo y sudor espeso en el aire. Una redada en una aldea, gritos, y Lorenzo, su mejor amigo, gritando por la radio, encuentra a la niña, mercader. Es solo una cría. Elías parpadeó con fuerza. Eso fue hace años, a miles de kilómetros de distancia. ¿Por qué regresaba ahora con tanta fuerza? El bosque se abrió abruptamente sin previo aviso, revelando un claro que no recordaba de ninguna de sus caminatas. Y allí, situada como un secreto olvidado, había una cabaña. No una de esas acogedoras de Airbnb, esta estaba desgastada, esquelética, apenas en pie, con tejas faltantes y enredaderas constriñendo sus bordes. Pero alguien había estado aquí recientemente, leña fresca apilada junto al porche, cicatrices de humo alrededor de un foso ennegrecido al frente. Sombra disminuyó la velocidad, sus orejas moviéndose. Olfateó hacia la puerta, luego se hizo a un lado como si hiciera sitio para Elías. Un extraño silencio descendió de nuevo, no vacío, expectante. Elías subió al porche, y fue entonces cuando lo vio pegado a la puerta de la cabaña con cinta adhesiva amarillenta, un dibujo hecho con ceras temblorosas, casi como un mensaje, un pastor alemán, inconfundiblemente Sombra, dibujado junto a un hombre de uniforme. Al lado, una figura de palo de una niña con una X roja garabateada sobre su boca. El pulso de Elías se detuvo. Miró fijamente la imagen, su corazón estrellándose dentro de su pecho. Alguien conocía a Sombra. Alguien en esta cabaña lo conocía. De repente, esto no era solo un misterio, era personal. Mientras alcanzaba el pomo, una pregunta ardía detrás de sus costillas: ¿era esta cabaña una trampa o una petición de ayuda? Lo que esperaba detrás de esa puerta podría reescribir todo lo que Elías creía haber enterrado. Y Sombra, no lo estaba guiando de regreso al pasado, lo estaba arrastrando hacia la verdad. La puerta crujió al abrirse como si no se hubiera movido en años. La atmósfera interior era densa, madera rancia,
cenizas frías y algo más que Elías no pudo identificar. Sin embargo, también había calidez, no meramente física, sino emocional, familiar, como si algo dentro de esta estructura dilapidada lo recordara, incluso si él no podía recordarlo del todo. Entró lentamente, con Sombra pegado a sus talones, una pata a la vez, la cola baja, los ojos escrutando cada rincón como un soldado aún en servicio. Los instintos nunca se desvanecen realmente. La cabaña parecía haber sido construida para olvidar el mundo exterior, una chimenea de piedra en el centro, ennegrecida por el hollín y sin usar, muebles cubiertos de polvo que contenían narrativas en sus desgarros, latas de provisiones alineadas en los estantes, judías, sopas, atún, todas etiquetadas a mano con letra infantil. En la esquina, una pequeña mesa estaba puesta con una taza astillada, una manta arrugada y un farol parpadeando con sus últimos restos de combustible. Alguien había estado aquí recientemente, solo. Entonces, un sonido, pies descalzos sobre tablas de suelo crujientes. Elías se quedó helado. Sombra no gruñó, no ladró, simplemente avanzó, tranquilo pero alerta. Elías siguió su mirada. De detrás de un marco de puerta torcido emergió una figura no más grande que el rifle que Elías una vez llevó en Afganistán, una niña, pálida, delgada, con los ojos muy abiertos como si hubieran presenciado todas las pesadillas concebibles. No podía tener más de 9 años. Pero lo que golpeó más fuerte que su frágil complexión o sus mejillas hundidas fue su silencio. No gritó, no corrió, simplemente miró fijamente a Sombra como si estuviera viendo un fantasma. Luego, lentamente, avanzó y lo abrazó. Elías se quedó estupefacto, incapaz de hablar. La niña presionó su rostro contra el cuello del perro y comenzó a temblar, no de frío, sino de liberación, como si hubiera reprimido algo durante demasiado tiempo. Sombra no se movió. Permaneció quieto, tranquilo, paciente. Su cola dio un suave meneo, el tipo de movimiento que transmite, todo está bien ahora. Estás a salvo. Elías se acercó, agachándose suavemente para encontrar sus ojos. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Nada, ni palabras, solo una mirada, un tic en el labio, y luego señaló una pared polvorienta cubierta de dibujos hechos a mano. Uno de ellos tenía su nombre garabateado con ceras, Lena. Él la miró de nuevo y susurró, Lena, soy Elías. No esperaba una respuesta, pero ella dio una, apenas por encima de un susurro, como el viento rozando un cristal viejo. ¿Sombra?, dijo, su voz quebrándose como hojas secas. A Elías se le oprimió la garganta. ¿Tú, conoces a Sombra?, preguntó, atónito. Lena asintió, luego se giró y señaló una vieja foto clavada junto a los dibujos. Estaba descolorida por el sol, pero los rostros eran claros, un Elías más joven, un Lorenzo Caín riendo y un bebé en sus brazos, Lena. Elías retrocedió un paso. Lorenzo, susurró. Los recuerdos llegaron estrellándose, Lorenzo mostrándole esa misma foto en el campamento base. Esa es mi niña, había dicho. Aún no la conozco, pero es mía. Llevaba esa foto como si fuera una armadura, juró que volvería con ella. Nunca lo hizo. El estómago de Elías se retorció, la culpa, los recuerdos, el silencio en el que se había enterrado. Y ahora aquí estaba ella, la hija de su mejor amigo, sola en el bosque, abrazando al único perro que los había salvado a ambos más de una vez. Esto no era solo extraño, era imposible. Era el destino, afilado y lleno de fantasmas. Pero, ¿por qué estaba Lena aquí? ¿Quién la trajo? ¿Quién la dejó? ¿Y qué secretos seguían ocultando estas paredes? Fuera lo que fuera, Elías sabía una cosa, ya no era solo un espectador. Ahora era parte de esto, quisiera o no, y Sombra, no era solo un guía, era el puente entre el pasado y el propósito.
Lo que venga después lo cambiaría todo. Elías no durmió esa noche, no porque el viento aullara afuera ni porque el bosque crujiera como si contuviera la respiración. No, lo que lo mantuvo consciente fue la presencia de un fantasma sentado a su lado, Lorenzo Caín, su compañero de armas, su amigo más cercano, fallecido, enterrado, pero de alguna manera aún animado en los rastros de la niña acurrucada junto a sombras sobre un colchón polvoriento, la hija que Lorenzo nunca tuvo la oportunidad de conocer, la hija ahora bajo la tutela de Elías. El momento se repetía en los pensamientos de Elías como una película de guerra recurrente, Lena rompiendo su silencio para murmurar el nombre de Sombra, el dibujo de Sombra y Lorenzo pegado a la puerta, y aquella fotografía desvaída, evidencia de que esto no era mera casualidad. Esto era el destino, brutal, intencionado e impregnado de dolor. Elías registró silenciosamente la cabaña después de que Lena se durmiera, buscando respuestas como una vez escaneó campos de batalla en busca de artefactos explosivos improvisados. No estaba equipado para este tipo de conflicto, paternidad, protección, peligros emocionales envueltos en ceras y peluches. Sin embargo, no podía abandonar la situación ahora, no cuando Lorenzo evidentemente había confiado en él lo suficiente como para preservar su legado. Descubrió una caja oculta debajo de un montón de mantas gastadas, parcialmente cubierta de polvo. Dentro había cuadernos raídos, dibujos y algo que le cortó la respiración, una placa de identificación militar, la de Lorenzo, el nombre aún descifrable a pesar de años de desgaste. Caín, LM, tipo de sangre, rango, número de unidad, la misma en la que ambos sirvieron. Y debajo, un diario, sin tapa, sus páginas amarillentas y curvadas. La caligrafía era innegablemente la de Lorenzo, Elías la reconoció de años de planes de batalla garabateados apresuradamente y notas durante el despliegue. Las entradas eran inconexas, caóticas, como si hubieran sido escritas en momentos de pánico y urgencia, y cada página esbozaba el contorno de una narrativa más oscura de lo que Elías había concebido. Lorenzo había descubierto algo en el extranjero, algo corrupto. Mencionaba nombres, coordenadas, movimientos de un contratista militar privado que se había descontrolado. Intentó informarlo a través de canales oficiales, silencio, luego amenazas, luego órdenes de retirarse y dejar la verdad enterrada. Y en algún momento del camino, Lena se convirtió en un objetivo. Una página destrozó a Elías, saben de ella. Necesito desaparecer. Si esta carta alguna vez llega a ti, mercader, significa que me atraparon. No confíes en nadie y manténla a salvo. Sombra conoce el camino. Sombra conoce el camino. Elías miró al perro, que dormía ligeramente junto a Lena como un centinela, no simplemente protegiendo, guiando. No fue el instinto lo que los había traído aquí, fue Lorenzo, una directiva final, una súplica silenciosa. Y Elías había cumplido sin siquiera darse cuenta. Pero aquí está el giro, Elías se dio cuenta de que ya no solo lo atormentaba el pasado, estaba de pie en él, respirándolo, y estaba vivo, peligroso e inconcluso. Esa comprensión abrió algo en él. Todo este tiempo, pensó que su trauma lo hacía indigno de conexión, que estaba demasiado roto para proteger a nadie de nuevo. Pero Lena no necesitaba la perfección, lo necesitaba a él, roto y todo. Porque tal vez, solo tal vez, así es como realmente se ve la resiliencia, aparecer cuando estás destrozado. Y las piezas finalmente comenzaban a encajar. Pero el peligro no había terminado. Si Lorenzo tenía razón y Lena seguía siendo perseguida, esta cabaña no era un refugio, era una trampa esperando saltar. La siguiente pregunta no era por qué estaba ella aquí, era quién más lo sabía, y cuánto tiempo hasta que vinieran a llamar. Porque a veces los fantasmas no solo acechan, regresan armados. Y esta vez, Elías no se iba a marchar, ni de Lena, ni de Sombra, ni de la verdad. Por la mañana, el bosque no era lo único que se sentía alterado, Elías también estaba cambiando.
Algo sobre ese diario, sobre la tranquila fortaleza de Lena, sobre la forma en que Sombra no se había apartado de su lado en toda la noche, removió algo oculto bajo el trauma, una parte de él que recordaba lo que se sentía ser significativo. Sin embargo, la claridad tiene un costo, y Elías estaba a punto de descubrir que la tranquilidad en una cabaña tan aislada era invariablemente fugaz. La primera advertencia llegó cuando Sombra gruñó, no un bufido, no un ladrido, solo esa vibración profunda y baja en su garganta, del tipo que solía hacer que los soldados se apresuraran a ocultarse. Sombra estaba en la ventana de la cabaña, con el cuerpo rígido y el hocico crispado. Y fue entonces cuando Elías lo observó, un leve destello, metal brillando brevemente en la línea de árboles, desapareciendo tan rápidamente como apareció. Podría haber sido la luz del sol, podría haber sido una lente, podría haber sido alguien observando. Elías no vaciló. Reaccionó con viejos instintos como si fuera memoria muscular. Sus manos se movieron rápidas pero silenciosas, revisando el perímetro, contando salidas, calculando la defensa como si fuera algo natural. Miró a Lena. Estaba despierta ahora, con los ojos muy abiertos, sintiendo que algo andaba mal. Su mano aferraba un osito de peluche roto como si fuera una granada. Sin palabras, solo miedo, silencioso y puro. Se agachó a su lado. Escúchame, susurró, tratando de controlar su voz. Necesito que seas valiente, ¿de acuerdo? Como lo fue tu padre. Sus ojos brillaron con algo que casi parecía fe. La movió suavemente al escondite bajo las tablas del suelo y susurró, quédate aquí. No importa lo que oigas, Sombra te protegerá. El perro ni siquiera miró hacia atrás. Se deslizó a su lado, con los ojos fijos en la puerta, el cuerpo preparado para saltar. Elías se armó con lo único que tenía, un cuchillo de caza oxidado y la agudeza de un hombre que ya lo había perdido todo una vez. Salió al frío, y el silencio fue inmediato. Ni pájaros, ni viento, solo esa quietud inquietante, casi escenificada, como si la naturaleza se hubiera apartado para dejar pasar el peligro. Fue entonces cuando las vio, huellas, frescas, no de Lena, más grandes, muy marcadas. Y no estaban solas, múltiples juegos, al menos 3. Y luego voces, bajas, ahogadas, no cerca, pero acercándose. Una voz rompió la bruma, masculina, firme, registren la cabaña. Tiene que estar aquí. Ese chucho fue entrenado para regresar. Regresar. A Elías se le revolvió el estómago. No eran guardabosques ni excursionistas curiosos, eran hombres enviados con un propósito. Conocían a Sombra. Conocían a Lena. Y conocían esta cabaña. Los puntos se conectaron como fichas de dominó cayendo. Lorenzo no solo se había topado con la corrupción, expuso algo más grande, algo que necesitaba ser encubierto. Y Lena, no era solo una huérfana, era un cabo suelto que querían cortar. Elías apretó el cuchillo con más fuerza. Había luchado en desiertos y junglas. Había enterrado hermanos y sobrevivido a lo que debería haberlo matado una docena de veces. Pero nada, ni siquiera la guerra, se sentía tan urgente como proteger lo que Lorenzo había dejado atrás. Se volvió hacia la cabaña y susurró para sí mismo, si vienen, no se irán con ella. Y así de simple, el cazado se convirtió en el trampero. La cabaña ya no era solo un escondite, era un campo de batalla esperando suceder. Porque Elías Mercader no huía esta vez. Finalmente estaba en casa. Y el hogar contraataca. Elías siempre había creído que las cosas más aterradoras en la vida eran los uniformes, las armas que portaban o que llegaban bajo la apariencia de correspondencia oficial sellada con insignias gubernamentales. Sin embargo, mientras el sol descendía detrás de los árboles y el crepúsculo consumía la luz, comprendió algo más inquietante,
los secretos eran mucho más letales que los adversarios, y esta cabaña estaba repleta de ellos. Dentro, Lena permanecía oculta en el semisótano con Sombra a su lado, ambos inmóviles, sus miradas fijas en las tablas del suelo de arriba. Elías había fortificado la puerta, atado hilo de pescar a viejas latas afuera y colocado estratégicamente trampas de ruido alrededor del porche como si estuviera en Kandahar una vez más. Sin embargo, incluso eso no era lo que lo mantenía en vilo. Era lo que acababa de desenterrar. Mientras movía una cómoda destartalada para obstruir la entrada trasera, el suelo crujió bajo ella y luego cedió. Debajo de un panel deteriorado, oculto bajo periódicos viejos y toallas mohosas, había un compartimento secreto. Dentro, un sobresellado, una diminuta unidad USB de grado militar y una sola línea escrita apresuradamente sobre un trozo de cinta adhesiva doblado, 4 AMM. Solo le temblaron las manos. Ese era él, Elías Mercader. Desdobló la nota primero. La letra de Lorenzo, nítida, apresurada, pero inconfundible. Podía oír su voz mientras leía: si estás leyendo esto, no me atraparon. Pero están cerca. Y si Lena está contigo, vendrán por ella después. Esta unidad contiene todo: nombres, documentos, vigilancia, pruebas de lo que hicieron. Nos vendieron, Elías. Éramos peones, y no podía dejar que llegaran a ella. Elías se sentó pesadamente, la gravedad de las palabras oprimiéndole cada aliento en el pecho. Sabía que había rumores, susurros, intensos y detrás de puertas blindadas, contratistas enriqueciéndose con el derramamiento de sangre, comandantes desviando la mirada. Pero esto era una confesión, una revelación y una sentencia de muerte si caía en las manos equivocadas. Recuperó su viejo ordenador portátil de su bolsa de equipo, era un milagro que aún funcionara. Insertó la unidad USB, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Lo que apareció fue una carpeta etiquetada como Puerta del Lobo. Dentro, expedientes, mapas, registros de vuelo, correos electrónicos, nombres que reconoció de la unidad, hombres que eran elogiados en la prensa, y ahora revelados como vendedores de coordenadas al enemigo. Traición ni siquiera comenzaba a describirlo, esto era alta traición que había costado vidas de buenos hombres, la de Lorenzo. De repente, el panorama general se materializó. Lena no era solo un objetivo por lo que sabía, era una palanca, un seguro, el único cabo suelto que los enemigos de Lorenzo no podían controlar. Y Sombra, el perro, nunca fue simplemente un compañero, Lorenzo lo había entrenado con un propósito: regresar a Elías y guiarlo hasta aquí cuando fuera el momento adecuado. Afuera, el viento cambió, las manos tintinearon. Elías agarró el portátil, hizo una copia de seguridad de todo en una unidad de repuesto y metió ambas en su abrigo. Si algo le sucedía, esta evidencia tenía que sobrevivir. Era más grande que la justicia, era redención, por Lorenzo, por Lena, por todos los fantasmas que Elías llevaba consigo en silencio. Regresó al semisótano y se arrodilló junto a Lena. Ella aferró el oso con más fuerza pero no se inmutó. Tu padre era un buen hombre, dijo suavemente. Y confió en mí para mantenerte a salvo. Eso es lo que voy a hacer. Por primera vez, ella extendió la mano, su pequeña mano temblando, y la posó sobre la de Elías. Sin palabras, solo esa mirada en sus ojos, no miedo, confianza. Sombra se apoyó contra ellos, un silencioso muro de lealtad. 3 almas, todas rotas a su manera, unidas por un hombre que murió intentando salvar algo por lo que valía la pena vivir. Y afuera, el bosque ya no estaba en silencio. Botas a lo lejos, voces más cercanas ahora. El peligro llamando a la puerta. Pero adentro, dentro de esa cabaña, un soldado estaba listo. Una niña pequeña no se escondía, estaba sobreviviendo. Y un perro estaba a punto de convertirse en leyenda.
Porque la próxima vez que esa puerta se abra, alguien no saldrá caminando. El primer crujido de una bota contra la grava reverberó más fuerte que cualquier descarga de arma de fuego. Elías no se inmutó. Estaba arrodillado cerca de la ventana, una mano agarrando la empuñadura del viejo cuchillo de caza, la otra apoyada en el cálido suelo de madera como si fuera tierra sagrada. Cada nervio de su cuerpo estaba tenso, cada respiración medida. Esto no era miedo, era concentración. Estaban presentes. 3 siluetas navegaban por el crepúsculo, armadas, deliberadas, silenciosas como fantasmas. El tipo de hombres que no hacen preguntas primero. Contratistas, quizás. Mercenarios. Sus rostros estaban parcialmente ocultos por equipo táctico, pero Elías no necesitaba discernir sus expresiones, había llevado el mismo disfraz una vez, el tipo de semblante que uno adopta cuando se cree el depredador. Sin embargo, esta noche, no perseguían a una niña, entraban en la última línea de defensa de un veterano de guerra. Dentro, Lena permanecía en silencio en el semisótano. Ni un gemido, ni un movimiento, solo confianza. Y a su lado, Sombra, cola quieta, músculos tensos. Ese perro había presenciado combate, fuego, humo, sangre, y ahora estaba preparado para defender una vida más, quizás la más crucial de todas. Elías permaneció agachado, observando a través de un panel agrietado. Los hombres se acercaron a la puerta principal, susurrando en tonos entrecortados. Uno de ellos levantó una bota, listo para derribarla de una patada. Un error de cálculo significativo. Elías había manipulado el marco con clavos viejos y vidrios rotos atados a un alambre. En el segundo en que la puerta se abrió de golpe, una nube de polvo y escombros explotó en la cara del primer hombre. Gritó, dejando caer su rifle mientras una astilla de vidrio le alcanzaba el ojo. Los otros retrocedieron tropezando, pero Elías ya se estaba moviendo. Como un fantasma, se deslizó por la parte trasera, rodeó y golpeó rápido. El segundo hombre apenas tuvo tiempo de girarse antes de que Elías lo derribara al suelo, clavando la empuñadura de su cuchillo en el chaleco del hombre para dejarlo sin aliento, brutal, controlado, silencioso. Pero el tercero no jugaba a la defensiva. Se deslizó por el costado de la cabaña, y fue entonces cuando Sombra se abalanzó. El sonido que estalló fue animal, un gruñido arrancado de un lugar más allá del instinto. Sombra se lanzó, derribando al hombre al suelo, las mandíbulas chasqueando a centímetros de la garganta del mercenario. El hombre gritó y disparó una vez alocadamente, la bala falló, enterrándose en la viga del techo. Elías llegó justo a tiempo para ver a Sombra aferrarse al brazo del hombre, torciendo con la fuerza suficiente para enviar el arma volando hacia los arbustos. Con un último empujón, Elías dejó inconsciente al atacante con la culata de un rifle caído. Silencio. Elías se quedó allí jadeando, la sangre latiéndole en los oídos, no la suya, no la de Sombra, solo el peso de la adrenalina comenzando a desplomarse. Seguían vivos. Habían ganado, por ahora. Se giró hacia la cabaña, con el corazón en la garganta. «¿Lena?», llamó. Las tablas del suelo crujieron lenta y suavemente, la trampilla se abrió. Y allí estaba ella, pequeña, temblorosa, con los ojos muy abiertos, pero intacta. Sombra corrió hacia ella primero, presionando su hocico contra sus manos. Ella se aferró a su pelaje como si fuera oxígeno. Elías cayó de rodillas. Ella corrió a sus brazos sin dudarlo, enterrando su rostro en su pecho. Y por primera vez en mucho tiempo, Elías se sintió como un hombre de nuevo, no un fantasma, no una cáscara, sino alguien digno de confianza. Afuera, el bosque exhaló. La tormenta había pasado, pero Elías sabía que este no era el final, era solo la primera batalla. Se levantó y miró a los hombres inconscientes. Eligieron la cabaña equivocada, murmuró.
Pero en el fondo, sabía que esto no había terminado. La gente detrás de estos hombres no se rendían. Así que Elías hizo lo único que un soldado podía hacer, se preparó. Porque ahora no se trataba solo de supervivencia, se trataba de justicia. Se trataba de legado. Y sobre todo, se trataba de Lena. La cabaña ahora estaba en silencio, no el silencio que sigue a la violencia, sino el tipo que se siente merecido, como si el bosque mismo se hubiera detenido para reconocer lo que acababa de ocurrir. Elías estaba sentado en el porche, Lena a su lado, envuelta en una gastada manta de lana, su cabeza descansando suavemente sobre el brazo de él. Sombra yacía a sus pies, con los ojos aún abiertos, sus orejas crispándose con cada ráfaga de viento. No dormía, estaba vigilando. Había paz, pero estaba teñida de conciencia, como si todos, hombre, niña y perro, entendieran que esto no era la conclusión, solo la calma dentro de la tormenta. Elías miró la unidad USB en su bolsillo, la verdad, la evidencia, el mensaje final de un hombre al que una vez llamó hermano. Lorenzo no solo había solicitado protección, le había dado a Elías un propósito de nuevo, una oportunidad de deshacer el silencio en el que había estado sepultado desde que regresó a casa. Con la luz de la mañana filtrándose a través de las copas de los árboles, Elías tomó una decisión. No podía huir más, no lo haría. No con Lena mirándolo como si él fuera alguien que pudiera arreglar las cosas, como si fuera alguien merecedor de confianza. Es peculiar como una pequeña mano en la tuya puede borrar 1000 noches de insomnio. Contactó a un viejo amigo, alguien de su unidad que había dejado el ejército prematuramente, alguien que Elías sabía que aún poseía integridad. En cuestión de horas, un helicóptero zumbó bajo entre los árboles y aterrizó a pocos kilómetros de la cabaña. 2 agentes federales desembarcaron, auténticos, sus credenciales verificadas a través de contactos que Elías aún tenía ocultos en teléfonos desechables y aplicaciones de mensajería encriptada a las que no había accedido en años. La paranoia, al parecer, tenía sus ventajas. Elías entregó la unidad USB, la copia de seguridad y el diario de Lorenzo, nombres, pruebas, todo. Tomen esto, dijo. Llévenlo por todas las cadenas hasta que alguien sangre. Una de las agentes, una mujer de ojos agudos y mirada cerrada, asintió lentamente. Se da cuenta de que esto le traerá muchos problemas, ¿verdad? Elías esbozó una media sonrisa. Ya lo hizo, y sigo en pie. Tomaron las pruebas, prometieron protección, prometieron justicia. Pero Elías ya había oído promesas antes. No le importaban los titulares ni las redadas. Todo lo que le importaba era volver a sentarse en ese porche, acercar a Lena y sentir su pequeña mano envolver su dedo como un ancla. Y fue entonces cuando sucedió. Lena lo miró, su voz aún frágil, pero más firme que antes. ¿De verdad conociste a mi papá? Elías asintió. Sí. Era valiente. Era divertido. Tenía esta estúpida manera de intentar arreglar cada cosa rota, incluso cuando él era el que más necesitaba ser arreglado. Ella sonrió, solo un poco. Suena como tú. Esas palabras golpearon como una bala, pero no del tipo que hiere, del tipo que sana. Más tarde esa semana, bajo el suave sol junto a un tranquilo lago que ahora llamaban hogar, Elías firmó los papeles de tutela. Lena era suya ahora, no por deber, sino por amor, del tipo que crece en las grietas del duelo, regado por la lealtad, por promesas cumplidas y por segundas oportunidades que nunca pensaste merecer. Sombra, ahora viejo pero invicto, estaba sentado cerca, mordisqueando un palo como un cachorro de nuevo. De vez en cuando, miraba a Lena y meneaba la cola, solo una vez. Era todo lo que necesitaba decir, ahora está a salvo. Y Elías, finalmente durmió. Sin pesadillas, sin fantasmas,
Solo el suave ritmo de la respiración de una niña al final del pasillo y el silencioso zumbido de un bosque que había visto demasiado pero que ahora guardaba algo sagrado. Porque a veces la guerra no termina cuando dejas el campo de batalla, termina cuando encuentras algo por lo que vivir de nuevo. Y al final, la última orden de Lorenzo no se trataba de venganza, se trataba de redención. No solo envió a Elías a rescatar a una niña, lo envió a ser rescatado también.